Bueno, tenemos que seguir con un tema muy particular, luego de unos días que se generó una fiebre por una película. Pero que una película que a su vez tiene un mensaje muy particular. Estamos hablando de Barbie, no solamente como vos estás utilizando este color en particular, sino que más allá de lo frívolo que uno puede analizar, pensar para las chicas, las más chiquititas y sobre todo los que hace tantos años, década del 90, era furor para las nenas tener una Barbie. Con el correr de los años, esto se fue transformando y sobre todo por el mensaje en particular que tiene esta película. Sí, siempre fue bastante criticada, sobre todo en las últimas décadas, Barbie como muñeca, por representar ciertos estereotipos inalcanzables. Lo cierto es que esta película, muy por el contrario, busca romper con esos estereotipos, plantea en un principio a una Barbie que, bueno, sale de este mundo de las muñecas por no poder ser lo suficientemente perfecta. Entonces, se vuelca al mundo de los humanos para buscar la felicidad. Ahora, ¿qué es ser lo suficientemente perfecto? De eso vamos a hablar hoy, de la atelofobia, esta búsqueda de la perfección. Y por otro lado, esta necesidad de ser aceptado, querido, y el temor a no serlo, ¿no? A no ser lo suficientemente perfecto. Y tenemos un profesional con el que vamos a hablar acerca de este tema, Pablo. Bienvenido Alexis Alderete, que es psicólogo y está con nosotros. Alexis, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Pablo. Buenas noches. Bienvenido. Eleonora, ¿Cómo estás? Gracias. Gracias por estar con nosotros. Bueno, primero para hablar de esta necesidad que mucha gente tiene de mostrarse, ¿no? Y luego, a su vez, recibir esa aceptación instantánea. Y si no la recibimos, ¿qué problema? Y ahí nos encontramos con este gran problema que hay que empezar a tratarlo también. Tal cual. Así como nombraron ustedes, la telofobia es un tipo específico de fobia que está más que nada basado en un miedo intenso e irracional que tienen determinadas personas a fracasar, a cometer errores, pero principalmente a no estar a la altura de la situación que ellos creen. Es más que nada por una creencia errónea, pensamientos que son distorsionados, que van acumulándose por una cuestión de inseguridad que tienen internamente. Entonces, los lleva a actuar sobremanera de una forma mucho más segura, pero internamente son bastante inseguras, bastante disconformes y que no están a la altura de la situación. Tiene que ver con la valorización que se hace del propio ser, ¿no? De uno mismo. ¿Cuánto tiene que ver la educación, la crianza, el recorrido que ha tenido esa persona para llegar después a la adultez con esta fobia? Bien. La infancia y más que nada la adolescencia tienen que ver muchísimo y están influenciados por los cánones de belleza, por las situaciones de lo que uno tiene que ser y comportarse de determinada manera, la ropa que tiene que utilizar, la marca y más que nada con aquellas palabras que van influenciando a través de los medios y especialmente últimamente desde las redes sociales que hay que alcanzar y comportarse de una determinada manera, pesar determinado peso. Y entonces todas estas son exigencias que la persona va internalizando y las va normalizando en su vida cotidiana, que si no tiene esas características no pertenece al grupo que son más exclusivos o de que las personas la van a terminar queriendo. Esto de querer pertenecer. Y empezamos a hacer un repaso con todo lo que estás diciendo, Alexis, de las diferentes redes sociales que por su propio peso tienen diferentes filtros que generan un poco más de todo esto, ¿no? Generan, imaginamos, más inconsistencia para cada persona que tal vez necesita de esa imagen falsa para sentirse tranquila y feliz. Y por ende, después cuando en algún momento tiene que mostrarse tal como es, ahí vienen todas las complicaciones. Tal cual. La aceptación propia. Tal cual, así como vos bien nombrás, estas personas que son por ahí más consideradas o las que se llaman famosas, las personas que son más influyentes en las redes sociales, que utilizan los filtros. Últimamente se ha visto y está muy en boga que estas personas también tengan trastornos de salud mental, ataques de pánico, empiecen a ser más conscientes y a concientizar a sus seguidores de que ellos también son personas frágiles y personas que están atravesando por diferentes situaciones. Hemos visto en los últimos días personas como Latini, como Maju Lozano la semana pasada, hablando sobre salud mental. Lali. Exactamente, Lali. Entonces, personas que dan dando cuenta que las redes sociales y los cánones de belleza que están tratando de alcanzar no son reales y que crean conciencia y principalmente lo que yo más valoro es que rompen con el estigma de la salud mental y que se empieza a hablar un poco más de que no todo tiene que ser perfecto. Me quedo no solamente con los nombres de las artistas que acabas de mencionar, todas chicas, todas mujeres, pero quiero salir de ahí. Por ejemplo, lo mismo atravesó Alejandro Sanz, un varón muy reconocido, una persona adulta, mayor que las artistas que acabas de mencionar, y evidentemente afecta en todas las edades, en todas las etapas,
dependiendo de cómo uno esté plantado ante cada situación. Sí, eso que vos nombraste en cuanto a las edades es muy particular y es muy notorio porque cada edad y cada etapa de vida tiene determinadas características y determinados objetivos que una persona cree que tiene que cumplir. Que si vos no cumpliste a los 30 años con determinados objetivos, que si a los 40 no llegaste a tal situación con tu casa, con tus hijos, con el perro, entonces no alcanzaste, no sos una persona de bien y una persona exitosa. Y si lo terminaste alcanzando, por ahí llegaste a la situación de que no tenés nada y que por más que tengas mucho dinero en la cuenta del banco, terminás encontrándote con un vacío porque lo hiciste todo de forma automática. Entonces, las cuestiones y las creencias personales se van encontrando. Pensaba por allí el rol que tiene la sociedad en todo esto, ¿no? Yo escuchaba, como decías, bueno, si no alcanzaste determinados objetivos a determinada edad, hay un rol social muy importante y a veces ni siquiera es con mala intención, pero hay una frase que dice, nadie es tan lindo como la foto del Facebook, ni tan feo como la foto del DNI, ¿no? Porque en las redes sociales uno edita, corta y pone lo que quiere mostrar y generalmente no vas a poner una foto tuya cuando recién te levantás, ¿no? Con todos los pelos parados, pones lo mejor que podés poner. Para que socialmente vean eso, en verdad. Hay un rol social muy importante en la presión que se ejerce sobre las personas de cuándo te vas a casar, cuándo vas a tener un hijo, cuándo vas a hacer esto, cuándo, si estudiás, ¿qué vas a hacer? Hay como preguntas bastante incómodas y molestas. ¿Cómo se hace para socialmente empezar a modificar esas cosas? ¿Qué tips podemos incorporar a la hora de vincularnos para no hacer esas preguntas o acusaciones tan molestas? Principalmente ahí con todo eso que vos nombraste hay que hacer un autoconocimiento y una observación de cuál es el objetivo propio, cuáles son tus propias particularidades como personas, cuáles son tus habilidades, tus conocimientos y hacia dónde vos apuntás y cómo eso que está afuera y que es externo y que vos de a poco te vas dando cuenta que no es real y que todo es más que nada para la foto del Instagram, no te vaya influyendo en tu vida cotidiana y no que quieras alcanzar y te dejes la vida, por así decirlo, en alcanzar ese objetivo que es irreal, que nunca lo vas a terminar alcanzando y nunca vas a estar compartiendo esas necesidades o ese objetivo de la foto que vas a alcanzar. Entonces tiene que ser un autoconocimiento con tus propios objetivos, hacia dónde querés llegar y qué es lo que vos querés y pretendés para tu vida y lo que vos considerás como felicidad. Okay, es decir, que no te afecte, digamos, que lo que socialmente llega de afuera no te afecte. Después, bueno, quedará en la sociedad modificar aquellas cosas que tienen que ver con opinar todo el tiempo sobre el otro. Yo considero que hay una equiparación. Usualmente los pacientes, en mi caso lo digo como experiencia propia, suelen entrar en una especie de quiebra a partir de los 20, 21 años, cuando uno deja a la familia, el vínculo primario, entonces empieza a buscar su propio camino. Entonces trata de buscar aquellos grupos de pertenencias y buscarlos en las redes sociales o en aquellos ídolos en cuales uno se identifica, me parece un camino un poco erróneo y uno tiene que buscar su propia particularidad y su propia voz hacia dónde quiere ir. Bueno, pero ¿cómo se empieza a transitar ese camino? Porque identificamos ese resultado, ¿no? Vos decís, bueno, acá evidentemente, después de haber hablado con una persona, padece atelofobia, ese temor al rechazo, a las cargadas, a que uno se burle de determinada persona. ¿Y cómo empezamos a transitar, salir de esa atelofobia? Principalmente lo que se hace es siendo autocrítico con uno mismo, por qué crees lo que crees, por qué tenés ese determinado pensamiento y por qué en determinadas situaciones te comportás de determinada manera. O sea, si vos te comportás de determinada manera, si tenés un ataque de pánico, si te comportás de forma efusiva, de forma mucho más actuante o tratando de siempre mostrar la parte feliz y no mostrar la parte un poco más triste, con los miedos que vos tenés, entonces tenés que darte cuenta de por qué estás haciendo lo que haces y de dónde vienen esos pensamientos y creencias, si son tuyos realmente o fueron incorporados por tus padres, por tus familiares, por tus amigos o el grupo de pertenencia en el cual vos siempre estuviste vinculado. Entonces, todas esas creencias hay que ver si son personales o son de los demás, impuestas. ¿Cómo se diagnostica? ¿No? Porque no es una palabra con la que estemos tan vinculados. Atelofobia. ¿Cómo decís, mira, este es tu diagnóstico? Principalmente la telofobia tiene que ver con un miedo intenso a no querer fracasar cuando la persona no soporta la frustración de equivocarse, de cometer un error o que la mirada del otro le pesa muchísimo. Entonces está constantemente en lucha y esto le genera una ansiedad y mucho desgaste físico y psíquico a la persona que está todo el tiempo perfeccionándose, trabaja demasiadas horas, está completamente estudiando, tratando de que todo sea perfecto. Pero esta palabra de perfección nunca es alcanzable porque nunca es irreal.
La perfección es simplemente algo subjetivo para cada persona y nunca es alcanzable. Entonces, la persona considera que tiene un desgaste propio, que esto le está costando muchísimo tiempo y principalmente le está costando la vida. Eso es donde empieza a desgastarse y que la empieza a darse cuenta que ese objetivo que tiene, que es alcanzable o no inalcanzable, le está costando muchísimas horas de su vida. Por otra parte, Alexis, fuera de aire recién nos estabas comentando que estamos entrando, para mi sorpresa, en una etapa de mayor cantidad de consultas. Como Exactamente. uno automáticamente piensa, tengo que llegar bien al verano, justo por todo esto que estamos hablando, por el qué dirán, por cómo me veo, por cómo puedo sacar la mejor foto de cara al verano, porque la ropa es más apretada, es menos la ropa que uno utiliza. Mostramos más, claro. Se muestra más. Y vos paralelamente me respondiste que empieza una etapa de mayor cantidad de consultas precisamente por todo esto, porque hay que afrontar toda esa situación. Sí, principalmente todos estos cambios cuando uno va atravesando el verano, empieza con más que nada con las propias críticas hacia el cuerpo, las críticas hacia los demás, empieza siempre el segundo semestre suele ser un comienzo nuevo de nuevas etapas, la secundaria, la segundo cuatrimestre en cuanto a la universidad, entonces volver a reconectarse con todas esas personas y ahora que terminaron las vacaciones, empiezan a verse todo aquello que tuviste durante las vacaciones o durante el invierno, empiezan a salir a la luz, entonces por más que vos estés comiendo bien, sanamente, con el nutricionista y yendo al gimnasio, si no resolves tus propios problemas de salud mental, siempre vas a seguir matándote. En el mismo círculo, sí. Como por ahí, hámster. hacer foco en que lo que haces lo hagas por vos y no por los demás. Hay una etapa en la que se supera, recién decíamos, bueno, a ver, abarca a cualquier sexo y a cualquier edad, pero hay una etapa en la que se supera. Por ejemplo, cuando uno llega a cierta madurez donde dice, bueno, a esta altura de la vida hay ciertas cosas que ya no me preocupan, como el qué dirán, como no voy a lugares donde no quiero ir. Digo, hay como una etapa de maduración en donde se pueda superar esto, que tenga que ver con esa evolución propia. Sí, yo considero que no hay una edad en la cual una persona dice, bueno, esto no lo dejo de hacer, esto no me preocupa, sino considero de que hay un balance en la vida en la cual vos te permitís descansar, en el cual vos te permitís trabajar cierta cantidad de horas, disfrutás de lo que vos hacés, pero sin ninguna presión y eso que no te cueste determinada sacrificio. Más que nada cuando vos sabés poner límites, cuando incorporaste habilidades sociales para comunicar lo que estás atravesando, sabés relacionarte con las personas y no te aislás. Y principalmente no dejás llevarte por todas las influencias que son momentáneas y eso te termine perdiéndote en el camino. Perfecto. ¿Se trata? ¿Se trata la telofobia? ¿Cómo la tratamos? Como toda fobia, por supuesto, se va tratando, cambiando las creencias y los pensamientos que son distorsionados que tiene la persona. Hay que verlos si son propios, si son incorporados y por qué realmente busca todo el tiempo ser perfecto en una sociedad que evidentemente está mostrando que no es perfecta. Vaya si no es perfecta esta sociedad. Vaya si hay cosas para cambiar. Completamente de acuerdo. Absolutamente. Lo más importante es cuando uno empieza a detectarlo es porque ya es un buen indicio. Exactamente. O cuando lo empieza a detectar es porque ya hay un problema, los síntomas. Se empezó a transitar ese camino del que hablábamos recién. Empezamos a buscar alguna solución probable y ahí con profesionales como vos. Exactamente. Yo siempre digo que el síntoma siempre está hablando de algo que está haciendo ebullición internamente. ¿Se traduce también en algunos síntomas físicos cuando ya, digamos, hay una cuestión mucho más profunda? Sí, como toda fobia, por ahí suele llevar muchísimo a lo que son los ataques de pánico. Esto es la sudoración, las taquicardias, que muchas veces se confunden con esto aparecer en las clínicas, en las guardias médicas, con ataques al corazón, con preinfartos. Entonces se confunden con todos esos cambios biológicos que por ahí a la persona hace pensar que tiene otra determinada patología y simplemente es algo mucho más sencillo y llevadero y forma más sensible de tratar, que es como un ataque de pánico. Entonces la persona siempre tiene que tratar y ver y autoobservarse de estos pequeños síntomas que van transitando en el día a día. Pensaba recién, si bien decíamos, ¿no, Pablo, esto de que se dan en todas las edades, en todos los géneros, tengo la percepción de que en la mujer es mucho más recurrente esto de la opinión y demás, como que al hombre se le permite... La crítica negativa. Claro, decís. se le permiten ciertas cosas, hay una vista permanente sobre la mujer, si envejece, si engorda, si no. Entonces... Basta agarrar las redes sociales. Exacto, ¿no? Entonces, Es tremendo, es lo peor que uno puede hacer un ejercicio. Invito a cualquiera, en cualquier imagen de cualquiera de las artistas reconocidas que acaba de mencionar Alexis, vos te metés y son las propias mujeres las más hirientes con artistas femeninas.
Por eso digo, porque son parte de esta sociedad. Que tiene celulitis, que Claro. fíjate, operate tal cosa. muchas Y vos veces- decís, ¿de qué sí. estamos hablando? Tenemos que tener sororidad. Pero es verdad que muchas veces sobre las mujeres recae más. ¿Tenés más consultas de mujeres con respecto a estos temas? Sí, de hecho, el porcentaje te diría que el 90% de mis Wow. pacientes son mujeres, y más que nada por este tema que suelen traer por muchos miedos e inseguridades en cuanto a su físico, en cuanto a su infancia, en traumas que no resolvieron durante su adolescencia, y más que nada también que sufren muchísimo en cuanto a la crítica de lo que tienen que hacer, compaginar su vida personal, en cuanto al trabajo, ser exitosas y por supuesto ser multipotencial, ¿no? Estar siempre al frente y mostrar siempre una cara bonita. Claro, esto que recién hace un ratito Eleonora decía, ¿y para cuándo los nenes? ¿Para Claro. cuándo se agranda la Cumplir familia? con la expectativa del otro, que por ahí Tal no cual. tiene que ver con la nuestra, ¿no? Y además, después, yo siempre digo que uno en la vida va surfeando la ola, ¿no? Sí, Lo que sí, uno sí. se va presentando va surfeando la ola. No tener que cumplir con expectativas del otro. Por ahí, no sé, pienso, Alexis, digo, como tip, esto de ser más cuidadosos como sociedad. De no opinar sobre el cuerpo del otro. Si el otro no te está preguntando, ¿viste? Esto de, ay, estás más gorda. ¿Quién te preguntó qué Bueno, pensás? ¿No? Digo, Creo, y eso también está a las claras, en la gran mayoría las nuevas generaciones vienen con otro chip. ¿Sí? Los más chicos afortunadamente. ahora automáticamente cuando escuchan un comentario semejante dicen no se opina de los cuerpos ajenos. No se opina. Automáticamente te frenan, te lo corrigen y todas estas diferentes comentarios que recién hacía referencia son personas adultas, mayores, establecidas, Claro, y son ellos claro. los más hirientes con Sí. artistas. Y es ahí donde a veces nos encontramos con que las nuevas generaciones ya tienen un chip completamente diferente, donde tal vez los más grandes son los más hirientes y sobre todo se ve en Twitter ni hablar, pero en cada una de estas publicaciones que uno puede encontrarse a través de Instagram con una foto que viene acompañada lamentablemente con un montón de comentarios ofensivos. Alexis, invitamos a que la gente se pueda poner en contacto con vos si quiere a través de las redes. Sí, mis redes sociales me pueden buscar en Instagram, que es @holapsicólogo. Ahí comparto muchísima información sobre salud mental, pero también he formado una buena comunidad que va compartiendo sus propias experiencias y compartiendo más que nada las situaciones que van atravesando día a día. Perfecto. Bueno, gracias. Gracias, Ustedes. Alexis Alderete, psicólogo, por haberte acercado en el día de hoy. Y bueno, por supuesto, las consultas en las redes para aquellos que les haya quedado pendiente, ¿no? Alguna cuestión más personal que quieran hablar directamente con él.